Estimadas amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio virtual Google Academy. Como ya habíamos visto en el video anterior, pues habíamos trabajado con un ejercicio de matemáticas. El día de hoy también lo vamos a hacer, ya que nuevamente una de nuestras suscriptoras ha pedido que le ayudemos en un ejercicio algo particular y pues es bastante interesante también. Sobre todo el ejercicio que nos está planteando se halla dentro de las evaluaciones que fueron realizadas pues en 2020 para ingreso a la universidad en el país. Así que esperamos que les agrade el método de resolución. Nuevamente un saludo grande del profe Chris y vamos a comenzar con el ejercicio. Nuevamente vamos a trabajar con la pizarra de Microsoft y vamos a analizar el día de hoy las ecuaciones exponenciales logarítmicas con las propiedades generales y una recomendación dentro de las propiedades que hemos desarrollado dentro de Google Academy. El ejercicio menciona lo siguiente. Listo, ya lo tenemos por aquí. La intensidad luminosa I de una fuente emisora experimental medida en candela está en función de la longitud de onda X, medida en nanómetros. Según el modelo matemático, intensidad es igual a X elevado al logaritmo de la raíz cúbica de X. Determine la longitud de onda en nanómetros cuando se tiene una intensidad de 10 elevado a la 4/3 candelas, equivalente a una lámpara incandescente. ¿Sí? Como ustedes se fijan, estimados amigos, pues lo que nosotros vamos a analizar es una ecuación logarítmica, pero la cual tiene exponente, más bien maneja en los exponentes pues el logaritmo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que analizar son siempre los elementos disponibles. Vamos a utilizar nuestro lapicito para poder determinar los elementos básicos que plantea su ejercicio. En primer lugar, pues la pregunta es fundamental porque nos pide la longitud de onda y sabemos que la longitud de onda está medida de acuerdo a la variable X. Quiere decir que nosotros vamos a despejar esta variable dentro de nuestro ejercicio, ¿sí? Ahora, los datos disponibles que nos han mencionado, pues es la intensidad de 10 elevado a la 4/3, que representa pues la expresión I, ¿sí? Por lo tanto, pues nosotros no nos vamos a complicar, simplemente vamos a tratar de analizar en primer lugar pues las propiedades generales y luego la recomendación que le habíamos hablado pues desde lo que desarrollamos en nuestra plataforma, ¿sí? Ahora vamos a pasar, antes de resolver el ejercicio, pues netamente a explicar algunas de las propiedades que ustedes tendrán que aplicar siempre y cuando quieran hacerlo de manera general. Dentro de las propiedades de los logaritmos generales, pues la primera que vamos a analizar hace referencia pues simplemente a una igualdad en la cual nosotros podemos introducir logaritmos, ¿sí? Se puede introducir hacia los dos lados de la igualdad siempre y cuando el logaritmo tenga la misma base para los dos, ¿sí? Es decir, tiene que cumplirse esto porque si no, no podríamos aplicarlo de tal manera, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 2 es igual a z, pues podríamos agregar un logaritmo a cada uno de ellos, es decir, puedo tener logaritmo en base, pongamos cualquiera en base 5, por ejemplo, de 2 es igual al logaritmo en base también 5, pero de z. Listo. Ahí tenemos la aplicación de la primera regla general, ¿sí? Ahora, dentro de la segunda, que es bastante usual, pues hace referencia al exponente, ¿sí? Dentro de un número de un logaritmo. Este exponente pasa siempre a multiplicar al logaritmo. Por lo tanto, pues pongamos un ejemplo rápido. Pues aquí sería logaritmo en base 7 de, por ejemplo, m elevado al cubo. Por lo tanto, para poder determinarlo de mejor forma, cambiamos el color. 3, que es el exponente del número, simplemente pasará a multiplicar al logaritmo. Por lo tanto, sería 3 que multiplica a el logaritmo de la base que teníamos fue 7, pero del número que es m. Listo, ahí está aplicada la segunda regla general. La tercera regla hace referencia, pues netamente, a logaritmos que se hallan en una multiplicación, pero esa multiplicación de logaritmos tiene, pues, la misma base y el mismo número, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en la pizarra, pues obviamente es claro el ejemplo. Lo que uno tiene que fijarse simplemente y de manera muy particular es que los valores de los exponentes, estos que mencionamos aquí, pues siempre deberán ser sumados, ¿sí? Por lo tanto, pongamos un ejemplo para el mismo. Podríamos poner logaritmo en base 2 de m a la quinta
que multiplica al logaritmo en base 2 de m a la sexta, por ejemplo. Pongámosle bien el 6. Listo. Ahora, pues lo que nosotros podríamos resumir sería lo siguiente, ¿no? Sería el logaritmo se mantiene igual con su base y con su número, es decir, sería el logaritmo en base 2 de m. Pero los exponentes tienen que sumarse, es decir, este 5 y este 6 se sumarán. 5 más 6, pues es 11. Listo. Ahí tenemos la solución de la tercera regla, ¿sí? Y la cuarta regla que aplicaremos el día de hoy hace referencia a la raíz que se encuentra en el número de un logaritmo, ¿sí? Siendo de esa manera, no se olvide que el índice del radical simplemente va a pasar a dividirle al exponente del número, ¿sí? Es decir, pongámosle otro caso, pongámosle en color verde. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 3 de la raíz quinta de n elevado a la séptima, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos este caso, no se olvide, pues simplemente que el índice de nuestro radical va a pasar a dividirle a nuestro exponente, ¿no? Por lo tanto, pues la solución sería logaritmo en base 3 de n elevado a la, pues aquí tenemos 7 que era su exponente original, y este 5 que fue el índice del radical pasa a dividirlo. Listo, ya tenemos la solución, ¿sí? Entonces, en base a este tipo de criterios de las propiedades, lo que vamos a hacer es ya resolver el ejercicio que nos habían planteado. Vamos entonces a la diapositiva en la cual encontrábamos nuevamente el ejercicio de manera bastante sencilla. Pues lo que necesitamos dominar ya es que los datos que nos han mencionado, permítanme para ponerles bien, los datos que nos han mencionado hace referencia a la determinación de la longitud de la onda, es decir, nosotros vamos a buscar x, pero para hallar x lo que tenemos que buscar simplemente es reemplazar el valor de la intensidad que ya conocemos, pues la intensidad es de 10 elevado a las 3/4 y la reemplazamos en la fórmula general, ¿sí? A continuación, pues continuamos ya, vamos a más bien a resolverle el ejercicio, pues aplicando las propiedades que habíamos analizado anteriormente, ¿no? A ver, entonces, lo que nosotros vamos a fijarnos en primer lugar, pues es en el análisis de los términos. Como estos son valores que no tienen logaritmos, nosotros podemos agregarle uno, es decir, puedo utilizar y poner cualquier logaritmo. No voy a poner el siguiente, logaritmo en base 10, supongamos que es 10 de, aquí vamos a copiar lo mismo, 10 elevado a la 4/3. Todo esto es igual nuevamente a un logaritmo en base 10 porque debe ser la misma, pero ahora tendremos a x que también se haya elevado al logaritmo de la raíz cúbica de x. Listo. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a encontrar otra de las propiedades que habíamos mencionado, ya que el exponente del número de un logaritmo siempre sale a multiplicarlo. Por lo tanto, vamos a mantener la parte anterior, que sería logaritmo en base 10 de 10 elevado a la 4/3. Todo esto es igual a, pues de aquí vamos a pasar a multiplicar, sería logaritmo de raíz cúbica de x, ¿sí? Y esto estará multiplicando a nuestro logaritmo que nos ha quedado aquí abajito, logaritmo que aquí está en base 10 de x, ¿sí? Ahora hay que recordar una regla general también que es muy importante y que pues nos dice lo siguiente: cuando un logaritmo no maneja o no expresa su base, pues se supone que aquí tenemos la base 10, ¿sí? Por lo tanto podemos aplicar ya otra de las reglas que habíamos visto hace rato, pero copiemos el término que se halla hacia nuestra izquierda. Sería el logaritmo en base 10 de 10 elevado a la 7/3, perdón, a la 4/3, ¿no? Y todo esto es igual a, como usted tiene un logaritmo que tiene la misma base, ¿sí? Entonces vamos a sacar uno solo, sería logaritmo en base 10. Ahora, la raíz cúbica la vamos a respetar y la vamos a dejar igual. Y resulta que aquí usted tiene un caso de los más sencillos. En multiplicación de la misma base, en este caso de x, se mantiene la base que es x y se suman los exponentes de cada uno de ellos. ¿Cuánto es 1 más 1? Pues es 2,
¿sí? De tal manera que ustedes se fijan, ya podemos aplicar otra regla más que también hemos planteado con ustedes y que hacía referencia a esto, ¿no? Cuando se tiene un logaritmo, se haya despejado ya y es el mismo en los dos lados de la igualdad, pues este se elimina, ¿sí? Entonces vamos entrando ya a la parte final del ejercicio en la cual solamente vamos a tomar los valores, ¿sí? Vamos a copiarlos nuevamente, sería 10, vamos a ponerlo por aquí, 10 elevado a la 4 tercios es igual a la raíz cúbica, pongamos bien, 3, la raíz cúbica, pongamos aquí, de x elevado al cuadrado, ¿sí? De tal manera que aquí lo que nos tocaría simplemente es despejar la ecuación, es decir, si yo tengo 10 que está elevado a la 4 tercios, también puedo darme cuenta que este 3, que es el índice del radical, pasa como una potencia, se haya elevado al cubo, y esto es igual a x al cuadrado, ¿sí? De tal manera que en esta propiedad que observamos aquí es una potencia de potencia, se deben multiplicar los exponentes, y aquí este 3 es como si estuviese sobre la unidad. Por lo tanto, usted siempre tiene que simplificar numerador con denominador. Así que finalmente lo que nos ha quedado es 10 elevado a la 4 es igual a x al cuadrado, en donde ya solamente nos quedaría pues resolver la última parte, ¿no? De la misma, que nos diría lo siguiente: este 2 que está potenciando pues pasa al otro lado radical, sería raíz cuadrada de 10 a la cuarta es igual a x. Por lo tanto, usted puede simplificar, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, porque se simplifica el índice con el exponente. Así que lo que nos ha quedado acá, vamos a ganar algo de espacio, sería 10 al cuadrado es igual a x. Pero no se olvide que cuando usted saca un valor de una raíz, aquí dice raíz cuadrada, debe haber dos soluciones para su ejercicio, por lo tanto el exponente debe ser positivo o negativo. Así que aquí tendríamos que x sub 1 va a ser igual a 10 a la más 2, y acá x sub 2 va a ser igual a 10 elevado a la menos 2, ¿sí? Como ustedes saben, 10 al cuadrado simplemente me daría 100, y si hablamos de 10 a la menos 2, simplemente sería la misma expresión, pero invertida. Cuando el exponente es negativo, solamente debemos invertir la respuesta, así que esto sería 1 sobre 100. Y si usted quiere transformarle, por ejemplo, la fracción en decimal, pues usted lo que va a hacer es tomar el numerador, que es 1, que vamos a copiar a un ladito, contamos cuántos ceros hay, aquí hay 2, por lo tanto recorro la coma 2 espacios hacia la izquierda, 1 y 2 espacios, por lo tanto la solución en decimal también sería 0,01. ¿Sí? Como ustedes se fijan, aquí estamos aplicando técnicamente lo que nos ha pedido el ejercicio, pero nosotros necesitamos ganar mucho más tiempo, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a presentarle una recomendación de nuestra plataforma para que usted le pueda observar de mejor manera. Listo, por aquí la tenemos. Ya. Bueno, en esta recomendación que le vamos a hacer, pues todo parte desde la experiencia matemática, ¿no? Por lo tanto, vamos a crear lo siguiente. Supongamos que yo tengo 2 elevado a la quinta y que esto se haya elevado, todo esto se haya elevado a el logaritmo de 2 elevado a la sexta. Supongamos que tenemos este ejercicio, ¿sí? Como ustedes se fijan, nosotros tenemos la misma base tanto en el término general como en el número del logaritmo. Así que cuando suceda esta situación, cuando estos valores sean los mismos, usted puede simplificar el logaritmo por completo. Es decir, ahora con los términos que nos quedaron, como los elementos son iguales, repetimos este elemento que es el 2. Y lo que vamos a hacer simplemente es fijarnos en los exponentes. Los exponentes siempre se deberán sumar. Por lo tanto, 5 más 6 en este ejercicio nos daría 11, ¿sí? El mismo método lo vamos a aplicar aquí para que usted pueda darse cuenta que se puede hacer de forma más rápida y más sencilla el ejercicio que acabamos de plantear. Es decir, se supone que aquí x está elevado a la 1, aquí también x está elevado a la 1, que tienen las mismas expresiones, por lo tanto usted puede eliminarle al logaritmo. Lo que nos ha quedado sería entonces aquí, sería x, y aquí tomamos este exponente 1,
más 1 sería 2. Y la raíz cúbica que tenemos ahí la vamos a respetar, así que se mantiene igual. Y esto es igual a 10 elevado a la 4 tercios. En donde podemos aplicar ya realmente rápido los elementos de despeje de una ecuación, ¿no? Por lo tanto, este 2 que está potenciando, al otro lado pasa radicando, ¿sí? Este 3 que estaba radicando pasa a potenciar, x se mantiene solamente y, y vamos a copiar lo anterior que era 10 elevado a la 4 tercios. Ahora lo que vamos a hacer ya para poder terminar, simplemente recordar que en potencia de potencias se multiplican los elementos, por lo tanto se puede simplificar el denominador 3 con el numerador 3. También podemos simplificar el índice de radical, es decir, la mitad de 2 es 1, con el exponente que la mitad de 4 sería 2. Por lo tanto, 10 al cuadrado es igual a x. ¿Sí? Pero recalco nuevamente, cuando usted saca un valor de una raíz cuadrada, deben haber dos valores, por lo tanto esto puede ser positivo o negativo. Y siendo así, pues x sub 1, vamos a ponerle aquí al ladito, sería 10 al cuadrado, que nos daría 100, y x sub 2, pues que sería simplemente 10 a la menos 2, pues sería igual a 1 sobre 100. O en su defecto, como vimos en la transformación, también podría ser igual a 0,01. Listo. Bueno, compañeros, eso es todo en cuanto a la resolución de nuestro ejercicio. Como ustedes se fijan, pues la parte clave siempre está en reconocer las diferentes técnicas de manera general, ¿no? Ya que las propiedades están ahí presentes siempre para ayudarnos a resolver cualquiera de los ejercicios que tenemos. Pero en pruebas en las cuales les ponen pues realmente atención al tiempo, pues usted tendría que valorar los métodos más cortos. Así que espero que se les haya podido aclarar la duda a nuestra suscriptora y pues que tenga éxito en la resolución de ejercicios que tengan el mismo tipo de procedimiento. Por lo demás, pues estamos muy agradecidos por su atención a la clase y esperamos poder vernos en una siguiente ocasión, pues con mucho más entusiasmo también. Y como les decíamos, pues mente sana en cuerpo sano. Si usted tiene tiempo y puede pues hacer ejercicio, pues hágalo, porque cuando tenemos la mente despejada, pues podemos aprender mucho más de lo que hacemos. Un saludo muy grande de su profe Cris y esperamos que les vaya muy bien, pues aquí en nuestra plataforma Google Academy. Que tengan un excelente día.